en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más compartiendo con ustedes este grato momento de poder estar siempre disfrutando de un mensaje, ¿no es cierto?, directamente a nuestros corazones. Hoy quiero compartir una de las cosas que nosotros como creyentes, ¿no es cierto?, es poder tener un servicio lógico, un servicio razonable, ¿no es cierto?, racional, un culto racional, como se puede decir también, ¿no es cierto? Hay varias formas de poder transmitir esto. El verdadero, ¿no es cierto?, culto, la verdadera adoración es tener un servicio lógico, un servicio razonable ante Dios, y eso es según lo que hemos experimentado en la metamorfosis, en lo que hemos experimentado en el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Y esa metamorfosis la provoca Dios, la provoca el Espíritu Santo, la provoca a través de la palabra, ¿no es cierto? No es que seamos agentes de cambio, sino que hay un solo agente de cambio. Él provocó el verdadero cambio en nosotros. Él provocó, ¿no es cierto?, el querer como el hacer, para que nosotros podamos producir frutos, y frutos eternos y frutos verdaderos que puedan perdurar para siempre. Entonces, eso es lo que estamos compartiendo el día de hoy, y quiero compartir. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es decir, lo primero que viene a nuestra mente en que hay una entrega, ¿no es cierto? Hay una entrega, hay una preocupación, hay una responsabilidad en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, el querer aprender. Esta metamorfosis, este cambio viene porque Él pone en nosotros el querer crecer, el querer madurar, el querer aprender. Comienza un hambre profundo por la palabra de Dios, y este hambre provoca en que vamos leyendo, ¿no es cierto? Recuerde que la palabra de Dios no solo viene fe hacia nosotros por el oír. El oír también significa cuando uno lee, cuando uno está leyendo, también es oír la voz de Dios. Cuando uno está estudiando, cuando uno está leyendo, está siendo discipulado por el Espíritu Santo y está creciendo y está madurando. ¿En qué sentido? Porque uno va descubriendo, ¿no es cierto?, las características, el carácter de Cristo se va añadiendo a nuestra vida, se va completando para que podamos llegar a la meta, llegar a la perfección, llegar a aquel que es perfecto, ¿no es cierto? Y quisiera leerlo en otra versión, la versión amplificada. Dice: por lo tanto, hermanos, les pido, en otro dice: les suplico, les ruego, en vista de todas las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, una dedicación decisivas de sus cuerpos, presentando a todos sus miembros y facultades como un sacrificio vivo y santo. Recuerde que hubo un sacrificio, ¿no es cierto?, vivo, y que murió, ¿no es cierto?,
Y no solo fue un sacrificio vivo, sino que también ese sacrificio provocó la muerte. Fue un sacrificio y hubo una muerte de una persona que fue Jesucristo. Nosotros ya hubo una muerte, ya hubo un solo sacrificio perfecto que murió en favor de nosotros. Ahora Dios nos pide en nosotros un sacrificio. ¿Cuál es el verdadero sacrificio? Es que presentemos nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? En que nosotros, mientras estamos caminando, ¿no es cierto?, el poder ocuparnos, ¿no es cierto? Y ese ocuparnos es un deleite, no es algo que es forzado, no es algo que tengo que hacerlo, no es eso. No es que es que tengo que ir a la iglesia, es que tengo que orar, tengo que hacer esto, no, sino que es un sacrificio vivo, ¿no es cierto? Al presentarnos, cuando uno va cada día, se va renovando y va encontrando, ¿no es cierto?, cada día la perfección, uno va encontrando el carácter de Cristo día a día. Entonces dice: por lo tanto, les pido y les suplico en vista de todas las misericordias de Dios. Hemos visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hemos visto todo el sacrificio, ¿no es cierto?, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, mínimo, ¿no es cierto?, dedicarnos a conocer en lo que creemos. No, yo creo en Dios, pero ¿lo conocemos? Creemos a un Dios no conocido. Creemos en un Dios que nos sanó la guagua, creemos en un Dios que nos sanó, ¿no es cierto?, de algo. Creemos en un Dios, y eso es grande, ¿no es cierto? Con mayor razón debiéramos leer al Dios que sanó a nuestro hijo, al Dios que sanó, ¿no es cierto?, nuestra familia, nuestro matrimonio, al Dios que arregló, al Dios que nos perfeccionó, al Dios que nos perdonó nuestros pecados, al Dios que nos restauró, al Dios que nos justificó, nos glorificó, nos predestinó. Con mayor razón yo tengo que preocuparme en no solo de creer, sino que de saber en el Dios que yo creo. Y al final se forma una costumbre, y no es un culto racional, no es un culto lógico, sino que busco más las emociones, busco más los destellos, ¿no es cierto?, buscar las emociones, que sienta algo lindo, que sienta algo especial. Y no quiere decir que uno no siente, ¿no es cierto? Uno es ser humano, siente cuando Dios está moviéndose en algo, ¿no es cierto?, en una reunión, en una oración, en la casa, cuando canta, se siente la presencia de Dios. Pero mucha gente se queda con eso, se queda con la sensación que es hermoso, que es lindo, y se va a la casa contento. Pero cuando le dice: ¿tú conoces al Dios que tú crees? Sí, yo lo siento en mi corazón, lo siento en mi vida, lo siento todos los días, lo siento hacer esto. Pero ¿lo conoces? ¿O solo creemos en Él? ¿En qué Dios creemos? ¿En un Dios limitado en lo que Él hizo por nosotros? ¿En un Dios limitado en lo reducido que hemos visto moverse en favor de nosotros? ¿Que Dios hizo algún milagro por ahí, ¿no es cierto?, y solamente creemos porque vimos el milagro. Aún mucha gente cree, ¿no es cierto?, aún mucha gente no cree también, y ha visto milagros y aún no sigue creyendo. Entonces, una de las cosas, tú has creído porque viste milagros, tú has creído, sí, porque hemos visto cómo Dios ha hecho la obra, pero ha habido esa preocupación de presentarnos en sacrificio vivo. Hemos visto no tan solo la mano de Dios, sino que hemos visto cómo Dios nos ha revelado su palabra. ¿De qué forma yo puedo tener un servicio lógico? ¿Qué es para Dios un servicio lógico? ¿Qué es para Pablo, revelado por el Espíritu Santo, diciéndole que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Que es un culto racional, que es un servicio lógico, que es una reunión, ¿no es cierto? Un servicio, un culto lógico, racional.
ante Dios. Entonces, nos cuesta de repente ir más allá de lo que creemos, nos cuesta ir más allá de lo que vemos diariamente, sino que porque no hay una lectura, porque no hay un conocimiento, ¿no es cierto? No puedo decir yo creo en Dios, pero no, yo soy re malo para leer. No, yo creo en Dios, no, pero soy medio malazo para leer, no soy mucho de leer. Pero todos los días leo el Facebook. No pega ni junta en decir yo creo en Dios, ¿sí? Pero me cuesta tener una disciplina en la lectura. Me cuesta entender, ¿no es cierto?, el poder sentarme a leer. Para mí no tengo tiempo realmente. Pero yo creo en Dios. Creo en un Dios desconocido, a un Dios no conocido. Adoramos, creemos, cantamos, servimos, vamos a la reunión, pero a un Dios que no conocimos. Hemos visto, hemos experimentado algunas cosas, pero no lo conocemos a través de la palabra. Dios dejó la palabra, dejó a la profeta mayor para que podamos, ¿no es cierto?, para que podamos aprender. Esta es la que nos enseña, la que nos hace crecer. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es todo para nosotros, es pan de vida. La palabra de Dios es un complemento para que nosotros podamos comer y podamos conocerlo y saber en qué Dios creemos. Conocer al Dios, ¿no es cierto?, que creemos. Entonces, al final se forma una emoción, al final se forma un culto emocional más que racional. Se forma en un servicio emocional más que un servicio lógico, un servicio razonal. Para Dios esa es la verdadera adoración. No es que usted no sabe, cuando yo canto siento al Señor, una presencia de Dios, y siento su presencia y le canto al Señor una adoración, yo la adoro con toda mi verdad. Pero dice que la verdadera adoración para Él es tener un culto racional, es tener un servicio lógico. ¿Y cuál es? Es conocerlo, es presentarse en sacrificio vivo, en que nuestra mente es renovada, en que nuestra mente está siendo transformada a través de la palabra, lo que hemos estado hablando en estos días, ¿no es cierto? La transformación de nuestras vidas. El libro de Romanos es la columna vertebral, ¿no es cierto?, de la doctrina cristiana. El libro de Romanos, mire, escuche bien lo que voy a compartir. El libro de Romanos es la columna vertebral de la doctrina cristiana. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Eso significa doctrina, enseñanza. Aprender es ser enseñado por Dios cuando leemos, cuando escudriñamos. Cada vez que vemos doctrina, no, que yo no me meto mucho en la doctrina. Yo más allá no me meto en la doctrina, no me meto más allá de la enseñanza. Es que si no nos metemos en la doctrina, no nos metemos en la enseñanza, en los fundamentos, en los argumentos, ¿cómo voy a renovar mi mente? ¿Cómo? Difícilmente que yo pueda tener una renovación de mi mente. ¿Sabe cuáles son los beneficios al leer su palabra y siendo revelada por el Espíritu Santo? En que voy a entender la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios. Voy a ser transformado mi mente. Va a ser transformado mi vivir. Va a ser cambiado mi pensar. ¿Cuándo? Cuando yo comienzo a estudiar doctrina y la enseñanza a través de su palabra, ¿no es cierto?, lo que es el fundamento en Cristo Jesús. Todas estas cosas, una sobre otra vamos alcanzando. ¿Por qué? Porque dedicamos un tiempo, dedicamos un día, todos los días, a poder estudiar su palabra, porque esa es lo que nos va a permitir saber para dónde va la micro. Yo puedo tomar la micro todos los días, ir al trabajo, ¿no es cierto? Yo puedo tomar la micro, yo puedo, ¿no es cierto? Inclusive yo puedo
tomar una micro sin leer el letrero y me puede llevar a cualquier parte. Para poder saber para dónde va la micro, tengo que leer, ¿no es cierto?, el letrero que está en las micros, o el colectivo, o el taxi que está, ¿no es cierto?, el colectivo, y ver por qué calle se va. Antes de subirme a un vehículo, tengo que saber para dónde va, qué número es, qué variante es, por qué calle es, todo, qué letra es, ¿no es cierto?, tanto como colectivo como buses. Tenemos que primeramente leer. No llegamos y tomamos cualquier cosa, cualquier colectivo o cualquier bus, sino que leemos primero para dónde va la micro, para dónde va el colectivo. Y muchas veces llegamos y tomamos y no sabemos para dónde vamos. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no escudriñamos, no nos metemos en la doctrina, no nos metemos en la enseñanza. ¿Y qué es? Y vuelvo a repetir, doctrina es enseñanza. Todos los días hay una enseñanza cuando leemos, cuando nos metemos a estudiar su palabra. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Eso estaba hablando Pablo, Romanos 12. Por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, entréguense todo su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho. Preséntense en sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la clase de servicio, de adoración que a Él le agrada. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el servicio lógico que a Él le agrada? ¿El servicio lógico de emociones? De que no, yo voy porque siento, y voy porque me gusta sentir, y tomo el colectivo y tomo la micro y no sé para dónde voy. ¿Por qué? Sí, yo creo y voy y siento a Dios, pero no sé más allá. No sé los fundamentos, no sé los argumentos. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Entonces, hemos esquivado el aprender, el leer. Hemos rechazado la profeta mayor, que es la palabra. No nos gusta leer, nos cuesta leer. No soy muy dado a la lectura, decimos, ¿no es cierto? No, yo me conformo que me lea el pastor cuando voy y me predique. Y yo creo lo que él dice. Y yo lo creo a pies juntos. Si él lo dice, es porque Dios lo está diciendo. Y tenemos que tener cuidado, porque también tenemos errores doctrinales. También todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, y hay cosas que no están apegadas a la doctrina. Hay cosas que no están siendo legítimas, ¿no es cierto?, por falta de dedicación a la lectura. Y nosotros vamos y escuchamos y creemos que es así. Mucha gente por años creyó, ¿no es cierto?, ayúdate que yo te ayudaré. Así dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. Y mucha gente creyó eso. Y lo escuchábamos en los púlpitos, tantos años atrás, ¿no es cierto?, y tantas cosas que escuchábamos. Pero lamentablemente no era así. ¿Por qué? Porque oíamos y descansábamos en eso. Porque no era mi interés de leer. Para mí no es importante, y no era importante leer. Y eso, falta de conocimiento, falta de lectura, falta de leer, ¿no es cierto?, viene, el pueblo perece, la persona perece. Es peligroso el no informarse, el no leer y abrir su palabra y poder entender cuál es la verdadera adoración que a Dios le agrada. ¿Sabía usted que esta es la verdadera adoración que a Dios le agrada? Es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En que presentemos nuestros sacrificios
vivo y santo ante Él. ¿Cómo? Ocupándonos de nuestra salvación. ¿Cómo me puedo ocupar yo de mi salvación, Señor? ¿Cómo? ¿Me voy a ocupar de mi salvación para ser más salvo? No. Usted no se va a salvar más porque ora más. Usted ni yo nos vamos a salvar más porque leemos más. No. Crecemos en la salvación. Y cada día es un culto racional. Y cada día Dios se va agradando porque estamos leyendo su palabra y hay una dedicación y hay una vehemencia en poder conocerlo. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Mucha gente dice, ¿cómo puedo conocer a Dios? Conocerlo, leer. Conocer a Dios es leer. Es leer. Eso es conocer a Dios. Es leer su palabra. Ese es el verdadero culto racional. La verdadera forma de adorar a Dios es que yo tenga un servicio lógico, un culto racional. Es lógico para Dios es que yo entre en doctrina, entre en enseñanza, que es lo mismo. Ser aprendido, enseñar, que el Espíritu Santo me revele, que el Espíritu Santo me disipule cuando estoy leyendo, pero no hay esa preocupación. Y vuelvo a decir, no, es que no soy muy dado a la lectura. No me gusta mucho leer. Prefiero ir a la iglesia. Y nos quedamos con eso. Es que me cuesta leer. No tengo tiempo. No soy de eso de leer. No hay en mí una disciplina leer. No, yo creo y me conformo con lo que me dicen. Y no estamos teniendo un culto racional. No estamos teniendo la verdadera adoración ni presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no es cierto? Vivo. ¿Por qué? Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Pablo presenta esto. Pablo de una otra forma presenta y dice, por lo tanto, hermanos, les pido y les suplico en vista de todas las misericordias de Dios, hacer una dedicación decisiva de sus cuerpos, presentando a todos sus miembros y facultades como un sacrificio vivo, santo, devoto, consagrado y agradable a Dios, que es su servicio razonable, racional e inteligente, dice esta versión. Estoy leyendo la versión amplificada, clásica, amplificada. Es una racional e inteligente. Para Dios es inteligente el que nosotros seamos diligentes en la lectura, en que nuestra mente sea renovada. Entonces, ¿cómo yo quiero, ¿no es cierto?, en que yo pueda haber un cambio en mi manera de pensar? ¿Cómo puedo pensar yo que va a haber un cambio en mi manera de pensar? Para que mi manera de vivir cambie, ¿no es cierto? Para que yo sea transformado, para que yo sepa cuál es la voluntad de Dios. Llego arriba de nuevo su palabra. De la única manera que yo puedo presentar mi cuerpo en sacrificio es tener un cambio de mentalidad. ¿Y cómo puedo cambiar mi mentalidad? Su palabra es la única que me transforma. Su palabra es la única que me cambia mi manera de pensar. Y comienzo a llenarme de su palabra, comienzo a llenarme, ¿no es cierto?, conociendo al Dios que yo creo. No me conformo, yo creo en Él, pero no sé quién es. Yo creo en Él porque me hizo un milagrito. Y creo en Él porque Dios me ayudó, Dios me bendijo en esto, oré y Dios me bendijo en esto. Y yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios sanador que bendice y me quedo ahí. Y no voy más allá en conocer al Dios que yo creo. Entonces al final yo adoro a un Dios cada vez que me presento y voy a la iglesia, voy a Dios y me presento y comienzo a adorarlo a un Dios no conocido. Creo en el Dios no conocido. Creo en un Dios que me sanó la guagua, pero no lo conozco. Porque me carga leer, pastor. ¿Sabe la verdad? Me da lata leer. No entiendo. Y esas son justificaciones. Cosas que nos empezamos a justificar por años. Por años.
Y esta falta de lectura es lo que ha provocado que no ha habido transformación de mente, transformación de la manera de vivir. No sabemos para dónde va la micro, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por no leer su palabra. Porque no hay una responsabilidad en ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. No para ser salvo, y vuelvo a reiterar, sino que para crecer en la salvación. Para ir cada día perfeccionándome, ¿no es cierto? Llegar al varón perfecto. ¿Cómo puedo salir, no es cierto? ¿Cómo puedo salir del conformismo? Renovando mi mente. Entonces muchas veces nos conformamos, nos conformé a este siglo, a este mundo, y nos conformamos a la manera de vivir como el mundo. El mundo no lee la Escritura, su palabra. Mucha gente cree en Dios, pero no lo conoce. Entonces me conformo como se conforma el mundo. Me conformo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en una persona nueva al cambiarle la manera de pensar. Entonces Dios dice, no imiten. Y hacemos lo mismo. No leemos su palabra, no estudiamos su palabra, no le pedimos a Dios que nos revele, nos conformamos con lo poco y nada que sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que haya una transformación? ¿Cómo vamos a esperar que venga una renovación en nuestra mente? ¿Por arte y magia? ¿Por lo que Dios esperar que venga una varita mágica? No, el Espíritu Santo está, pero hay una preocupación. El apóstol Pablo tuvo 14 años apartado estudiando. 14 años estudiando y el Espíritu Santo revelándole, discipulando. Antes, tuvo 3 años más antes, al principio. Y por eso es que nadie podía enfrentarlo, nadie podía darlo vuelta, nadie podía decir lo contrario. Cada persona que llegaba y quería agregarle algo a la salvación, para. Cada vez que venía alguien y decía circuncidemos, para. Cada vez que alguien quería presentar, ¿no es cierto? Quería hacer sacrificio, quería esforzarse en la ley, Pablo, para. Lo frenaba al tiro. Nada lo hacía a él callarse. Le paró los carros hasta Pedro, ¿no es cierto? Diciéndole que era hipócrita porque se sentó a comer y se paró cuando vinieron, ¿no es cierto?, los gentiles a comer, y como ellos no habían sido circuncidados, para ellos no era correcto sentarse con los incircuncisos. Hasta ese punto llegó Pedro, por falta de conocer, por falta de conocer la Escritura, por falta de conocer la Escritura. Entonces, muchas veces nos conformamos porque le cantamos al Señor y adoré al Señor. Adoré al Señor. A mí me gusta adorar al Señor, me gusta cantar, tocar instrumento y todo lo que se me venga, y adoro al Señor y comienzo a adorar. Pero no tengo que conformarme con eso. Dios dice que la verdadera adoración es un culto racional, ¿no es cierto?, al renovar la mente. ¿Y cómo renuevo la mente? Leyendo, escudriñando su palabra, doctrina, enseñanza. Y vamos a ir creciendo, y vamos a ir madurando, vamos a ir entendiendo las cosas del reino de Dios. Dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo Dios nos transforma? Al cambiarnos nuestra mente. ¿Y cómo nos cambia nuestra manera? Cuando hay una conversión, ¿no es cierto? Hay una transformación. Cuando Dios nos abre los ojos y comienza, ¿no es cierto?, y nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Pero después hay un crecimiento. Y ya después yo tengo que tomar la palabra de Dios y comenzar a estudiarla. Pablo no se quedó porque vio a Jesús
el destello de gloria, ¿no es cierto? La luz y la voz y lo que vio, no se quedó con eso. No se quedó las veces que subió al cielo, ¿no es cierto? No se quedó con eso. No se quedó con las emociones, con los destellos, sino que él se puso a estudiar. No para ser Mateo, ni para ser maestro, para agrandarse, no, sino que para conocer a quien que él perseguía y pretendía, por la ignorancia que él tenía, ¿no es cierto? Por toda la ignorancia que él tenía. Claro, él tenía la ley, veía la ley, pero no veía a Cristo. Entonces el peor ciego, el que lee el antiguo pacto y no ve a Cristo, no ve al Hijo de Dios, no ve al Mesías. Ese es el peor ciego de los ciegos, que teniendo la vista no pueda ver. Ese es el peor de los ciegos. Entonces, cada vez que me meto a leer en el antiguo pacto, y si yo no encuentro a Cristo, no veo a Cristo, no veo al Mesías, no veo el renuevo, no veo el favor de Dios, ¿no es cierto? No lo veo ahí, es porque algo pasa. Solamente tengo lectura, solamente tengo, ¿no es cierto?, letra, solamente letra, pero no tengo la revelación. Algo pasa, y eso debiera a mí, ¿no es cierto? Si he nacido de nuevo, cuando uno nace de nuevo, hay un hambre de aprender, de crecer, de conocer al Dios que yo adoro, al Dios que yo creo. Entonces, al final caímos los mismos que, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿no es cierto?, de Pablo, al Dios, ¿no es cierto?, adorando al Dios no conocido. Y me quedo con las emociones, con los sentimientos, pero no lo conozco. No lo conozco. Y no sé para dónde va la micro. No conozco la voluntad de Dios. Yo puedo tener un éxito a la manera del mundo y aún no yendo al camino que Dios quiere que yo vaya. Puedo tener todo el resultado del mundo, puedo tener todo el éxito del mundo, ¿no es cierto? Y sintiendo emociones. Pero si yo no conozco su palabra, estoy en la voluntad equivocada. No sé para dónde va la micro. No sé para dónde voy. No conozco su carácter. No conozco los atributos de Dios. No conozco el por qué yo fui salvo. Cuánto fue lo que Dios pagó por mí. No conozco cuántos son los beneficios que Dios hizo por mí. Y no conozco el que yo no hice nada para ser salvo. No fui partícipe, no tuve ningún mérito ahí en la salvación. Entonces, la mayoría de la gente, que hay falta de lectura, pretenden y creen que algo tuvieron que ver en la salvación. Algo tuvieron que ver ahí. Que ellos creyeron a Dios y eso vino la salvación y Dios vino a su corazón, porque de ellos fue la determinación. La determinación vino de Dios. El ser escogido vino de Él. La predestinación vino de Él. La justificación vino de Él. Entonces, esas cosas no las manejamos. O sea, ni siquiera las manejamos, porque no las conocemos, menos las vamos a manejar. Entonces, no somos teólogos, pero por último manejar algo a la teología. Manejar algo que sea. Somos pastores, con mayor razón. Como pastor yo debiera tener mayor ímpetu en poder tener mayor tiempo. El leer no es pérdida de tiempo. Dios te va a suplir tus necesidades, aun cuando estés 4 o 5 horas estudiando ahí, ¿no es cierto? Y vas a sentir una voz que estás perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo otra cosa. No, tranquilo. Si estás en un periodo de estudio y estás leyendo y hay algo pasa, Dios te va a proveer. Tú estás al servicio de Dios, sobre todo nosotros los pastores. Con mayor razón, si estamos metidos y leyendo y no podemos salir y estamos leyendo, con mayor razón
Dios nos va a proveer ese día. Y lo he visto, como Dios ha provisto ese día. Ha provisto todo ese día. ¿Por qué? Porque es una dedicación a la lectura, es conocer al Dios que creemos, al Dios que hizo todo por nosotros, como dice al principio el apóstol Pablo. Por todo, amados, les ruego que entreguen su cuerpo por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Les ruego, por favor, porfi, les ruego, por las misericordias de Dios, preséntense en sacrificio vivo, con una mente renovada. Leyendo su palabra nos va a llevar a eso. Escudriñando su palabra nos va a llevar a eso, a tener un servicio lógico, un servicio racional, un culto racional e inteligente, como dice esta versión que me gustó. Por lo tanto, hermanos, les pido y les suplico en vista de todas la misericordia de Dios hacer una dedicación decisiva de sus cuerpos, presentando a todos sus miembros y facultades como un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Ya hubo un sacrificio que murió, muerto. Nosotros estamos presentando un sacrificio vivito y coleando, en vida. No un sacrificio para ser matado, muerto y resucitar, no. Un sacrificio en vida. Él lo hizo en vida y en muerte. Él fue el sacrificio de ofrenda. Nosotros tenemos un sacrificio respirando, teniendo vida, ¿no es cierto? Con los ojos abiertos. ¿Y cuál es nuestro sacrificio? En presentar nuestros cuerpos vivos, con una mente renovada, con una mente transformada, cambiada por la palabra de Dios, como un sacrificio vivo, santo, devoto, consagrado y agradable a Dios, que es su servicio razonable. Para Dios es un servicio razonable. Racional es un servicio inteligente y su adoración espiritual. No te conformes a este mundo, esta era, creado después y adaptado a sus costumbres externas y superficiales, sino que te transformes, cambias por la renovación completa de tu mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que puedan probar por ustedes mismos cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. Incluso lo que es bueno, aceptable y perfecto a su vista para ustedes. Eso es presentar un sacrificio vivo. Si no leo, no voy a tener nada de eso. Nada de eso. Aunque sienta al Señor y esté sintiendo y me esfuerce y esté sintiendo, si no leo, voy a estar adorando a un Dios no conocido. Voy a estar creyendo en un Dios no conocido. Es como un médico, no leyó, no estudió y está operando y va a operar. No, tiene que tener conocimiento de su profesión. Tiene que tener conocimiento de lo que él está haciendo. Es por eso que cuando hacen la tesis, ¿no es cierto?, los que están estudiando medicina, sobre todo los doctores, le hacen preguntas, ¿no es cierto? Le preguntan y después ya, explícame lo que tú me respondiste, porque pueden decir la respuesta, pueden preguntarle y le pueden decir la respuesta tiki-taka, ¿no es cierto? Repetir lo que estudiaron, pero ahora explícamelo, porque cuando estés con el paciente no va a estar repitiendo, ¿no es cierto?, sino que tienes que entender el contexto de lo que estudiaste para poder operar. Si no tengo solamente la letra, pero no entiendo, no comprendo, creo que soy médico, creo que puedo operar, pero no entiendo. Y muchas cosas no entendemos por no leer. Muchas cosas, ¿no es cierto?, leemos y no entendemos. ¿Por qué? Porque no ha habido revelación de su palabra. El entender es lo que el Espíritu Santo nos ayuda a revelarnos. A revelarnos. Todos los hombres que han sido usados
la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los reformadores, ¿no es cierto?, han sido impactados por el libro de Romanos. Agustín, Lutero, Calvino, Juan Wesley, todos esos fueron impactados por el libro de Romanos y algo ocurrió en ellos. Y comenzaron a ver que el Evangelio de Jesucristo era por gracia, por favor, que Dios lo había hecho todo en la cruz del Calvario, que nos había elegido, y comenzaron a ver más allá de la Escritura, siendo hombres que se sabían tapa a tapa, como Pablo. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, pero estaba persiguiendo al Mesías. Estaba persiguiendo a los cristianos, a Esteban y a muchos discípulos, pero a la vez estaba persiguiendo a Jesús. ¿Por qué? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo perseguían a ellos, estaban persiguiendo a Jesús. A la vez, al mismo tiempo, estaba persiguiendo a Jesús, al que ya había pagado, al verdadero Mesías que anunciaba el antiguo pacto, al verdadero Mesías, el que anunciaba el Antiguo Testamento. Pero Pablo no lo dio, no se dio cuenta. Es difícil el poder leer de forma, ¿no es cierto?, textual y no entender. Voy a seguir persiguiendo, voy a seguir esperando al Mesías, voy a seguir esperando que Dios haga algo, siendo que Dios ya lo hizo. Dios completó la obra en nosotros, la hizo perfecta, la hizo intachable. Repito, ¿cómo salir del conformismo de este mundo? ¿Cómo salir del conformismo que tiene el mundo, la cultura, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo salir de eso? Del conformismo de este mundo, renovando mi mente con la palabra de Dios, sacando lo que tengo, ¿no es cierto?, por el pan de Dios, es decir, sacando lo que tengo, ¿no es cierto?, para meter más del conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo renovar mi mente? Sacar lo que tengo, fábulas, historias, cuentos, y meter revelación de Jesucristo a través de su palabra. Dios nos renueva por su palabra, no hace de nuevo. Dios no anda parchando la mente, ni arreglando la mente. Dios la transforma, la cambia de nuevo, lo hace todo nuevo. Por eso es que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando renovamos, cuando leemos su palabra, cambia mi visión de Dios y de las cosas. Cuando realmente yo comienzo a tener una renovación del Espíritu Santo a través de su palabra, comienza a cambiar mi visión. Y todo alrededor de lo que ocurre en mi vida comienza a cambiar todas las cosas en nuestras vidas. Comenzamos a tener una relación con Dios y no solamente una emoción, no una emoción. Mucha gente tiene solamente la emoción, no una relación. El creer, ir a la iglesia y cantar y escuchar no es una relación, es una emoción. Cuando yo me relaciono con Dios, cuando comienzo a entender, cuando comienzo a conocerlo, sé de quién estoy hablando, sé a quién adoro, sé con quién hablo, sé a quién estoy agradeciendo. No son palabras al aire, sé a quién estoy hablando. Entonces, cuando comienzo a leer su palabra, se renueva mi mente, comienzo recién a tener una relación íntima con Dios. No, es que pastor, yo aleluya, 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 y me quedo ahí en la adoración, puedo estar y no tengo conocimiento, solamente es por emoción. No tengo una relación íntima con Dios, porque no lo conozco, no sé a quién estoy adorando, no sé a quién me estoy dirigiendo. Sé que estoy hablando y creo al que hizo un milagrito por ahí, al que hizo, no sé,
que me bendijo. Le pedí y Dios me lo dio. Y por eso voy a la iglesia. Y me quedo ahí. Y no lo conozco. Y no tengo mi mente renovada. Dios me ayudó con la empresa. Ahora tengo 3 empresas, pero no conozco a Dios. Dios me bendijo. Y me alegro. Y es poco eso, es poco. Porque todo lo que recibamos aquí en la tierra es poco. Lo mucho está arriba. Lo grande está arriba. Poco es lo que hemos recibido. Poco. Lo mucho está arriba. Que nunca se nos olvide eso. Lo grande es lo que vamos a recibir. Aunque reciba todo el mundo, es poco. Porque todo lo terrenal es poco. Más en Cristo, las cosas de arriba, donde la polilla no entra, donde el ladrón no entra, donde el óxido, ¿no es cierto?, no corrompe. Ahí, eso es lo grande, eso es lo eterno, eso es lo que permanece, lo que es eterno y permanece, eso es lo grande. El resto son añadiduras. La empresa, el vehículo, la casa, todo lo que podamos tener, nuestra profesión, añadidura. Nada más. Nada más. Y mientras más tengamos ese concepto, más Dios nos va a añadir. Ese debe ser nuestro concepto. Ni tampoco hacer una teología del auto, de la casa, de la profesión. No, no es eso. No es el énfasis eso. El énfasis es renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Que Él es el campeón. No es descubre el campeón que hay en ti. No, somos campeones, pero en Cristo. En Cristo, pero mucha gente se atribuye todos los méritos cuando logra algo. Yo soy el campeón. Yo soy el agente de cambio, ¿no es cierto? Está muy famoso esa palabra, agente de cambio. El único agente de cambio ha sido Él. Nosotros solamente barro las manos del Señor. Y Él nos ha ido transformando, nos ha ido haciendo crecer de gloria en gloria, nivel en nivel, de fe en fe. Él el que provoca. Dios nos dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Estudiando su palabra, viene renovación. No vamos a tomar las costumbres del mundo, sino que vamos a tomar, ¿no es cierto?, la cultura del reino, las cosas de arriba. Estamos tan enamorados de las cosas de abajo, estamos tan enamorados de lo de abajo, que empezamos a hacer una cultura de abajo, comenzamos a hacer una doctrina de abajo, comenzamos a hacer un evangelio de abajo, siendo que está arriba. Estamos en la tierra, tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que pagar, ¿cierto? Dios va a añadir las cosas. Dios dice, ¿qué te preocupáis? Si yo alimento a las aves. Y eso es un bofetazo al humanismo. No, ¿cierto? Y nos llenamos oye, ¿qué te preocupáis? Así nos dice Dios. Si yo alimento las aves del cielo, no hilan ni trabajan, ¿no valen ustedes más que las aves del cielo? ¿No valen ustedes mucho más que ellos? ¿Cómo no me voy a preocupar de ustedes? Si son mis hijos, herederos, coherederos, primogénitos. Están sentados conmigo porque yo los senté junto conmigo. ¿Cómo? Si les di vida eterna, yo ya le añadí todo lo que necesiten. Solo tenemos que creer en su provisión, creer en un Dios de provisión, en un Dios que añade. Pero nuestra preocupación, nuestra ocupación es alimentarnos, crecer para la vida eterna. Crecer, aumentar, tener conocimiento, tener doctrina, que es enseñanza. ¿Para qué? Para conocerlo mucho más y más y más. Todo lo que hago es para la gloria de Dios. Todo.
Mientras más conozco a Dios, menos sé que yo no tengo nada que ver en nada. Cada vez que yo conozco más a Dios, yo digo más, yo soy más barro y Él es el alfarero. Siempre hay un alto concepto, sí, como Pablo. No tenga un concepto alto de ti mismo, ni bajo de ti. No, tú eres lo que eres. A cada uno se le dio una porción, a cada uno Dios derramó. Cada uno, Dios está en los corazones a través del Espíritu Santo. Y Dios va desarrollando, Dios va añadiendo. Y recuerde que Él es el agente de cambio, de restauración. Él es el agente que transforma, que justifica. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Y nosotros por gratitud hacemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros es anunciar las buenas noticias, predicar el Evangelio, pero con un buen fundamento. Con un buen fundamento. Y eso es lo que Dios nos pide cada día para que podamos entregar una palabra a tanta gente. Dice, el culto racional. Racional se deriva de la palabra griega que significa lógica, lo que hemos estado hablando, a la luz de todas las riquezas espirituales que disfruta el creyente como fruto de las misericordias abundantes de Dios. La conclusión lógica es que ellos deben a Dios su servicio más consagrado y abnegado. Aquí se da a entender la idea de un servicio sacerdotal y espiritual que era parte integral de la adoración en el antiguo pacto. Así que esto se refiere a la última frase de doxología, de alabanza, ¿no es cierto? Puesto que todas las cosas son para su gloria, debemos responder con el ofrecimiento de nosotros mismos para el fin supremo. Os ruego, dice, esta es la palabra griega que deriva de la raíz que puede significar ponerse al lado de una persona para ayudar. Eso significa os ruego. Esa es nuestra actitud. Rogar es ayudar también. Os ruego. Jesús empleó la palabra relacionada que se traduce como frecuencia, consolador, en referencia al Espíritu Santo. Misericordia de Dios, la gracia divina, gratuita y extravagante que Pablo expuso en los primeros 11 capítulos que incluyen el amor de Dios. Todo lo que habla el apóstol Pablo, todo lo que el libro de Romanos, lo voy a volver a decir, es la columna vertebral de la doctrina cristiana. Es un fundamento firme. Muchos esquivan leer Romanos porque no se entiende, porque no quieren entrar en conflicto, no, que no quiero hacer doctrina, y doctrina de enseñanza, es fundamento. Entonces tenemos que sacar de nuestra mente esa forma mala de pensar, equivocada mejor dicho. El libro de Romanos es la columna vertebral de la doctrina cristiana, un fundamento que tenemos que tenerlo claro, que tenemos que estar bien fundamentados en Cristo, en que Él es el agente perfecto. Nosotros no fuimos los agentes de salvación, nos fuimos los agentes que yo merecí ser salvo, bendecido, sanado. No merecíamos absolutamente nada. Esa es la realidad. No estábamos enfermos, no estábamos medio... No. El pecado no nos dejó heridos, el pecado no nos dejó enfermos, el pecado nos mató. Esa era nuestra condición. El pecado nos mató. Eso hizo el pecado, nos mató. Entonces muchas veces creemos que nosotros hicimos algo, que si estábamos muertos. Y lo vuelvo a decir, estábamos muertos. Entonces mientras más entendemos la doctrina, ¿no es cierto?, el Evangelio de Jesucristo, su gracia, su favor y su predestinación, más entendemos que nosotros estábamos muertos. Nosotros somos barro y barro.
y seguimos siendo barro. Más entendemos eso, que somos simplemente barro. Y hemos estado por año siendo así. Y por eso es que las costumbres de este mundo es una costumbre equívoca, mezquina, salvarse solo, ¿no es cierto? No piensan en los demás, sino que yo primero, yo segundo, yo tercero. Cuando hay humanismo, ¿no es cierto? Cuando hay, lamentablemente, cuando las corrientes de este mundo, la costumbre, la cultura de este mundo es ser así, egoísta, discriminador, rechazan, ¿no es cierto? A Pablo lo rechazaron siendo apóstol, que no era apóstol. Entonces, ¿qué vamos a esperar, no es cierto? ¿Qué vamos a esperar, ¿no es cierto? Nosotros los chilenos somos muy discriminadores con los extranjeros, muy discriminadores, y cuando un chileno va a Europa le pasa lo mismo. Entonces, al final, ¿qué nos creemos? Si somos simplemente barros nada más, Señor. Llega un extranjero y lo miramos en menos, ¿no es cierto? Y esa es la costumbre de este mundo. ¿Y cómo sacarnos esa costumbre? Por la palabra. Entonces ahí uno ve que hay religión solamente, hay emoción nomás, pero no hay lectura revelada, no hay conocimiento revelado, no hay una dedicación, no hay una mente renovada. Soy nacionalista, soy regionalista, y nadie me saca de ahí. Y es más fuerte nuestro color político, nuestro color deportivo, nuestro color religioso, nuestro color nacional, nuestro color regional, y nos enraizamos en eso y somos tirados. Entonces, de la única forma de que tú puedas salir de esa costumbre, de esa cultura, de esa idiosincrasia, renovando tu mente por la palabra. No hay otra forma. Y esas son las conductas, las costumbres de este mundo. Entonces dice, no la imiten. ¿Y cómo yo puedo estar en un sistema así y no imitarla? Todos los días leyendo su palabra, pidiéndole a Dios que me revele su palabra, y leyendo su palabra, sí, leyendo su palabra para no imitarla. Es fácil caer en malas costumbres, fácil caer, ¿no es cierto?, cuando vemos una generación, personas metidos en su color religioso, y no lo saca nadie, no lo saca absolutamente nadie. Entonces, el mundo que es egoísta, mezquino, es sin misericordia. Esa es la costumbre del mundo. No hay amor, no hay paz, no hay coinonía, no hay nada. Esa es la costumbre del mundo, esa es la cultura del mundo. Dice, de la única forma de salir de esa costumbre es por la palabra. Nos vamos limpiando por su palabra. Si dice que su palabra nos limpia, su palabra es un espejo, nos va mostrando nuestros errores y nos va limpiando. Nos va limpiando día a día con su palabra. Es nuestra lámpara a nuestros pies, nos va iluminando. Esa es nuestra manera de decir. Entonces, la cultura de Chile no es dar. La cultura de Chile no es ser dadivoso. No es congregarse, una pasión y amor por congregarse. No. Pueden pasar 2 semanas, 3 semanas y como que que no ha pasado nada. Fácilmente, así, pero fácilmente puede pasar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y como que nada, como que no. Y eso es síntoma del sistema de este mundo, insensible a las cosas de Dios, al congregarse, al orar. Y eso solo lo rompe la palabra de Dios, solo lo rompe al predicarlo, al leerlo, al poder estar enseñando a la gente cómo puede aprender a dar, enseñándole a dar por gratitud. Nada más.
no pidan sin recibir nada a cambio. Es su palabra. Más vale dar que recibir. Eso está ahí. Entonces, la costumbre de este mundo es que le den. Ojalá que todos se lo den. Ojalá todos se lo den. Todo se lo den. Que le den el agua, le den la luz, le den la casa, le den el auto, le den todo. Le den educación, le den todo. Que le den la leña, que le den la parafina, que nos den la benzina, ojalá. Y esa es nuestra mentalidad. Entonces no hay una mentalidad de dar, de entregar. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado de todos mis pecados, me ha justificado, me ha hecho nueva criatura. Entonces no me quedo pegado en la emoción, sino que comienzo a tener una relación con Dios, comienzo a tener un culto racional, que es la verdadera adoración. Es lo que a Dios dice que es inteligente para Él. Eso es lo verdadero para Dios. Es tener una mente renovada, apegada a las cosas del cielo. No voy a deshonrar ni voy a hacerle culto a las personas. Hay equilibrio. Eso provoca la palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando hay una palabra revelada, usted va a ver un hombre equilibrado. No va a andar adorando a ningún hombre, ni haciéndole culto a nadie, ni tampoco deshonrando. Tampoco. Hay un equilibrio exacto. Es por eso que todos tenemos la unción del Santo. Todos tenemos la unción del Santo. Si algunos hemos sido escogidos a salvación, si nosotros como líderes hemos sido escogidos para salvación, y también hemos sido escogidos para pastorear, pero también es por gracia, también no porque vio algo encachado en nosotros, no porque nos pilló trabajando, a este lo pillé trabajando así que lo voy a dar. No, nos escogió por gracia, por gracia, por gracia. Por gracia nos llamó a todos, por gracia. Y si estamos liderando, y si estamos de una u otra manera, estamos pastoreando, es porque Él nos ha elegido también por gracia, ¿no es cierto? El diaconado, ¿no es cierto? El diaconado es un servicio. Es un servicio. Otras religiones lo tomaron y lo hicieron como un puesto. Y lo transformaron en un puesto. No, el diaconado bíblicamente es un servicio. No es un puesto de jerarquía no. El diaconado es una actividad al servicio de los demás. Eso es. Ese lo simple que es el Evangelio. Servir. Y en todo lo que podamos hacer para poder cada día transmitir el mensaje de las buenas noticias. Será hasta la próxima transmisión desde acá de Coyhaique, pero antes me gustaría compartir, orar juntos y el poder crecer y entender esto, ¿no es cierto? Oremos juntos para que Dios nos ayude y Dios nos ayude a poder entender este Evangelio. Señor, gracias por esto, gracias porque tú pones el querer como el hacer. Gracias porque tú no has hablado, no has escrito para nosotros que somos más que vencedores, más que ganadores en ti, Jesucristo, por lo que tú hiciste en la cruz. Si algo hemos obtenido es porque tú eres el vencedor, tú eres el agente de cambio, tú eres el agente de transformación, tú eres el agente de salvación, tú eres el agente de provisión, tú eres completo para nosotros. Consumado es, todo lo pagaste en la cruz por nosotros. Gracias por eso, Señor. Y queremos aferrarnos a tu palabra. Aferrarnos a tu palabra. Que no hay nada mejor que crecer en gracia, en estatura, en conocimiento, en la salvación, en fe, en todo lo que nos compete. Gracias, Señor. Será una bendición estar siempre con ustedes. Será hasta la próxima. Nos vemos. Será hasta pronto.
Chao, chao. Directo al corazón. Adorar es todo en mi vida. Bendecir es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida. Bendecir es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia, su deseo es amarte.
deseo es amarte. Su deseo es amarte. Mi deseo es amarte.